¿Quedamos Silvia? Ah, Sí, sí, sí. Ibero está. Ibero que está estacionando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es para mí un enorme placer invitar al orador de hoy, Javier Chávez Domínguez, que es bueno, un amigo, un colega que viene trabajando con parte del grupo en estos años. Javier es de la Universidad de Oklahoma. Javier Alejandro se llama. La J, le dicen Alex, pero bueno, ¿cuál es tu nombre real? Todo. Todo. No, se autopercibe como Alejandro, es lo importante. Nosotros le decimos Ale, pero formalmente en sus papers figuran como Javier Alejandro, parece. Sí. Así que bueno, muchas gracias Ale por dar la charla de hoy. Y bueno, el título es Homeomorfismos uniformes entre esferas de ideales unitariamente invariantes. Bueno, gracias Ale. Gracias. Muchas gracias por la invitación, no solamente a esta charla, sino a esta visita extendida a Buenos Aires, que ha sido maravillosa. Me quedan unos pocos días y no me quiero ir. Estoy haciendo planes para volver. Ahora, una disculpa, como se habrán dado cuenta con la fecha, esta presentación es reciclada, ya estaba en inglés, así que no me he dado la tarea de traducirla. Existe la posibilidad de que en algún momento accidentalmente se me salga a hablar en inglés por ver las cosas en inglés. En fin, entonces el título suena largo, complicado. Espero que tenga sentido para todos después de algunos minutos. Entonces, voy a empezar con un poco de notación. El título habla de esferas, son esferas unitarias en espacios de Banach. Entonces voy a usar una notación un poco extraña. La esfera de X va a ser S de X, pero esta S un poco curiosa. Normalmente utilizo la S normal, pero aquí voy a estar hablando de espacios, clases de Schatten, que son SP. Escribir S de SP no va. Esto dejó de funcionar. Bueno, igualmente la bola va a ser una P del mismo estilo y todos los espacios serán complejos. Seguro que esto no se lo tengo que recordar a nadie, pero por si las dudas, continuidad uniforme, epsilon y delta, donde la delta es uniforme. Y el módulo de continuidad uniforme es simplemente medir cuantitativamente la relación entre el epsilon y el delta. Solo esto va a aparecer en los enunciados. Voy a recordarlo en caso de que fuera necesario. Ahora, de lo que voy a hablar es en el contexto de teoría no lineal de espacios de Banach. Entonces hay como varios extremos aquí. Uno es este teorema de Cadets, que si quiero comparar espacios de Banach y lo quiero hacer simplemente topológicamente, todos son iguales, al menos los separables. Entonces, bueno, si queremos hacer algo no lineal, no basta con simplemente la topología, hay que pensar un poco más. Bueno, podemos hablar de homeomorfismos uniformes. Una función continua que es uniformemente continua y cuya inversa es también uniformemente continua. Este es un ejemplo de un resultado en esa dirección para P en el rango reflexivo. Si un espacio es uniformemente homeomorfo al LP pequeño, entonces tiene que ser linealmente isomorfo. Entonces aquí hay también una rigidez. Con tener una equivalencia no lineal, se obtiene una equivalencia lineal. De lo que quiero hablar hoy está un poco en medio de estas dos situaciones, que es ejemplos de espacios de Banach, donde tal vez no todo el espacio es uniformemente homomorfo a todo el otro espacio, pero solamente las esferas. El ejemplo más clásico de esto es este teorema de Mazur, que ya tiene casi 100 años, que dice que si tengo P y Q finitos, la esfera del LP grande y la del LQ grande son uniformemente homomorfas.
Aquí no es importante que sea sobre el intervalo 0,1, cualquier espacio de medida funciona. Entonces, en corto, de lo que se va a tratar hoy es generalizaciones de esto. Uno se puede preguntar, si nunca lo ha visto, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la transformación que lleva una esfera en la otra? Y es lo más simple que se puede uno imaginar. Tomo una función en LP, digamos que es no negativa para simplificarme la vida, y quiero crear una función en LQ. ¿Cómo lo hago? Pues elevo la potencia P sobre Q. Y ya. Esto define esta transformación de Masur, donde la única adaptación es que si mi función no es no negativa, tengo que hacer esto de reservar el signo. Y esto puede ser real o complejo. Entonces, probar que esto es un homeomorfismo uniforme para cualquier P y Q no es demasiado complicado. Existen también versiones no conmutativas de esto, para espacios LP no conmutativos. Y aquí no hace falta que uno sepa qué significa eso. Son estas cosas un poco complicadas de álgebra von Neumann y trazas y etcétera, etcétera. Pero aquí lo que importa, el mensaje que quiero transmitir es que formalmente escribiendo la misma fórmula, se obtiene también un homeomorfismo uniforme entre las esferas unitarias. Esto es relativamente reciente. Bueno, aquí miento un poco. Se sabía desde antes que había un homeomorfismo uniforme. Lo que es reciente es el cálculo explícito del módulo de continuidad uniforme. Entonces, ¿qué quiero contarles yo? Quiero estudiar otras versiones no conmutativas de esta aplicación de Masur, que da homomorfismos uniformes entre esferas. Y esto nos va a dar ejemplos nuevos que no se conocían antes de homomorfismos uniformes entre esferas. Y en particular, si solamente me fijo en la aplicación esta de Masur, su versión no conmutativa ya se las conté. Entonces, si yo quiero hacer algo nuevo, tengo que mirar versiones generalizadas de esta aplicación de Masur. Entonces, a eso vamos ahora. Es un teorema de Odell-Schlumprecht que está en el paper del problema de la distorsión. No es para nada el resultado más importante que está ahí, pero bueno, a mí me parece muy interesante. Da condiciones sobre un espacio de Banach para que la esfera unitaria sea uniformemente homomorfa a la esfera del L1 pequeño, o equivalentemente L2, porque ya sabemos por Masur que la esfera unitaria de L1 y la de L2 son uniformemente homomorfas. Entonces, si el espacio tiene una base 1 incondicional, el homeomorfismo uniforme entre las esferas es equivalente a que E no contenga L infinito n uniformemente. Que eso significa lo que tiene que significar, lo tengo aquí escrito en caso de que sea necesario, es simplemente contener una familia de subespacios de dimensión finita que son uniformemente isomorfos a los L infinito n. Para los que saben, esto es equivalente a la condición de cotipo no trivial. Aquí es muy claro que hay un homomorfismo uniforme entre esferas, pero no es nada claro cómo se relaciona esto con la aplicación de Masur. Y el detalle está en que la manera como lo prueban es usando dos generalizaciones distintas de esta aplicación de Masur. Una que tiene que ver con el proceso de convexificación y otra que es una función de minimización de entropía. Ya veremos con más detalle esto en un segundo. Ups.
fue demasiado adelante. Ok. No pasa Punto para allá. nada. Yo aprieto de nuevo. Aquí está. Entonces, la idea es, simplemente con definir L1, puedo usar esto para definir los otros LPs. Un vector está en LP si solo si, cuando tomo valores absolutos y elevo la potencia P, eso vive en L1. Más aún, puedo calcular la norma en LP en base a la norma en L1. Sucesión que sé que vive en L1, le tomo la norma y ahora le elevo a la 1 entre P. Entonces, este proceso lo puedo hacer cada vez que tenga un espacio de sucesiones. Si tengo un espacio de sucesiones E, puedo definir la P convexificación de E como aquellas sucesiones tales que la potencia P del valor absoluto vive en este espacio dado E y definir una norma de manera análoga. Esto funciona perfectamente si el espacio E tiene una base 1 incondicional. Esta P convexificación es un espacio de Banach, eso es una norma. Y bueno, si saben lo que esto significa, es P convexo, en el sentido de Banach lattices. Más aún, observen que como estamos tomando esta potencia 1 entre P, si empiezo con algo que tiene norma 1, termino con algo que tiene norma 1. Entonces, esto define una función de la esfera a la esfera. Lo que prueban Odell-Schlumprecht es que esta función es de hecho un homeomorfismo uniforme de las esferas. Debo tener... Pero perdón, hay un espacio de salida en la condensación. No, el de entrada es la convexificación, el de salida es el original. Yo tengo de la esfera de la convexificación al original. Entonces, si tomo algo para lo que esto es 1, entonces... ¿qué estoy diciendo? No entiendo cómo mirar, o sea, cuál es la norma, ahí no está especificada cuál es la norma en E. Bueno, la norma en E es la norma original en E. Ella tiene norma. Él tiene norma y la norma del convexificado se define en base a la norma. Ok. Entonces, esto es una mención. Esta como norma obvia de definir una generalización de la aplicación de Masur para un espacio con base 1 condicional, siempre da un homomorfismo uniforme, al menos para P's en el rango reflexivo. Y más aún, los módulos de continuidad uniforme dependen solamente de P. Esto me parece bastante impresionante, que la continuidad uniforme no dependa para nada del espacio E, solamente de la potencia P. Ahora, para hablar del segundo, la segunda aplicación generalizada de Masur, que tiene que ver con minimizar entropía, voy a necesitar que los espacios sean uniformemente convexos y uniformemente suaves. Entonces, solo les recuerdo rápidamente que un espacio es estrictamente convexo si cada vez que tomo dos puntos en la esfera unitaria, el punto medio está dentro de la bola. Ser uniformemente convexo quiere decir esto en versión epsilon y delta. Y el módulo de convexidad uniforme es, una vez más, simplemente cuantificar la relación entre el epsilon y el delta. Y no quiero pasar por las definiciones de uniformemente suave, entonces solo voy a decir que es convexidad uniforme del dual. Y otra vez esto no está avanzando. Vale, apunta para allá. ¿Dónde está el sensor? ¿Allá? No la pila.
No puede ser la pila. Pues ahora, esta definición toma un momento de digerir. Primero, ¿por qué se llama esto entropía? Les recuerdo que la entropía de una distribución de probabilidad finita se define como esta cantidad, que es algo misterioso, pero que tiene interpretación física y muchas aplicaciones, y yo honestamente no lo entiendo, pero en fin, es bastante conocido. Entonces, Odell y Schlumprecht definen lo siguiente. Tomamos Rn con alguna norma, de tal manera que la base canónica sea 1 incondicional, y que la norma sea estrictamente convexa. Entonces, ahora quiero definir una función que tome como entrada un vector de probabilidad y me devuelva un vector en la parte positiva de la bola unitaria de este espacio X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dado un vector X de probabilidad, voy a buscar el I en la parte positiva de la bola unitaria de mi X dado, que minimice esta cantidad, que se parece mucho a la entropía, excepto que la entropía es solo para X, y esto es una mezcla de X e Y. Estoy minimizando esta entropía, entre comillas. Esto de que la norma sea estrictamente convexa es simplemente para garantizar que el mínimo sea único. Y existe por cuestiones de compacidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, Odell y Schlumprecht lo hacen así. De hecho, ellos maximizan la cantidad sin el menos, pero bueno. Y si uno quiere relacionar esto bien con algo que de verdad sea una entropía, esto es lo mismo que minimizar la entropía relativa de X con respecto a Y. Si alguien sabe de esas cosas. Si no, bueno, no importa, pueden completamente ignorar esto, pero el punto es que esto realmente está minimizando algo que ya es conocido y que se llama entropía, pero que es un poco más general que la entropía de una distribución de probabilidad. Bueno, uno puede hacer esto y es complicado, y más aún, ¿por qué demonios a esto le estamos llamando una generalización de la aplicación de más uno? Si yo voy por la calle y alguien me cuenta esto, no me lo creo. No se ve para nada que eso tenga alguna conexión en la aplicación de más uno. Entonces, veamos qué pasa en el caso especial cuando X es precisamente el LPN. Entonces, fijamos el vector X y consideramos I's no negativos, y es fácil ver que para minimizar en realidad vamos a acabar en la esfera. No solamente en la bola, sino en la esfera. Entonces esto se vuelve un problema de cálculo. Recuerden, los X están fijos, hay que minimizar esta cantidad bajo esta condición. Entonces, esto es un problema, como digo, de cálculo. Hay que hacer multiplicadores de Lagrange. Los vectores de derivadas tienen que ser múltiplos uno del otro. Eso es la lambda que está ahí. Luego empieza uno a hacer cuentas para calcular la lambda. Observen que de esto, si sumamos sobre J, los XJ suman 1 y los IJ a la P también suman 1. Entonces esto se reduce a que lambda P es menos 1, y ahora lo ponemos acá y resolvemos. Y el IJ termina siendo el XJ a la potencia 1 entre P. Entonces, esta función de minimización de entropía de Odell y Schlumprecht, evaluada en este vector de probabilidad XJ, es exactamente la aplicación de Mathur. Ahora bien, esto solo está definido para vectores X que son positivos. Pero uno puede
extender este mapa de Rayleigh-Schnupper de minimización de entropía de la misma manera como hicimos para la aplicación de Masur. Una vez que está definido para cosas no negativas, para los otros simplemente preservamos el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pueden probar Rayleigh-Schnupper? Una vez más, un espacio de estos para los que la aplicación de minimización de entropía está definida. Más aún, si pedimos que sea uniformemente convexo y uniformemente suave, entonces esta aplicación de minimización de entropía resulta ser un homeomorfismo uniforme entre la esfera de L1n y la esfera de X. Y una vez más, hay un control sobre los módulos de continuidad uniforme, pero ahora sí dependen. De X, uno de los módulos depende del módulo de convexidad uniforme y el otro depende del módulo de suavidad uniforme. En este momento, uno debería estar sospechando, pero aquí hay algo que no me cuaja. Es mucha hipótesis, ¿no? Uniformemente convexo, uniformemente suave, ¿no te estás restringiendo demasiado o me dijiste generalizar? No, eso vendrá en un segundo, pero hay otro detalle, que es que el teorema era para espacios de dimensión infinita, espacio con una base 1 incondicional, y esto es para espacios de dimensión finita. Pero bueno, eso en realidad no es un problema. Uno puede verificar que estas piezas de dimensión finita son compatibles, y entonces esto, por densidad, define algo en todo el espacio, etcétera, etcétera, y todo funciona de maravilla. Vaya, esos son detalles no importantes, que son simplemente aproximaciones. Lo importante es este paso de dimensión finita. Y vaya, para poder hacer esto de pegar las piezas, es importante esto. Que los módulos de continuidad uniforme están todos controlados por la misma cantidad. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, pero no es nada claro cómo voy a usar estas dos piezas para probar el teorema de Rayleigh-Schnupper. Entonces, les cuento brevemente cómo funciona esto. Una implicación que si ya se tiene el homeomorfismo uniforme entre las esferas, entonces el espacio no puede contener los L infinito n uniformemente. Eso funciona en general. Ahí no se necesita que haya una base 1 incondicional. Esto es un resultado de... Entonces lo importante es, si tengo un espacio con base 1 incondicional y sé que no contiene L infinito n uniformemente, ¿cómo me construyo este homeomorfismo uniforme de la esfera de este espacio a la esfera de L1 utilizando estas aplicaciones de Masur generalizadas? Entonces la respuesta es, de la teoría general, Lindenstrauss-Safridi, por ejemplo, bajo esta condición de tener cotipo no trivial, la convexificación, digamos con P igual a 2, se puede renormar de modo que ahora sí sea uniformemente convexo y uniformemente suave. Entonces, así es como se obtienen estas condiciones tan fuertes. Y ahora ya todo funciona de maravilla. La primera aplicación de Masur de la P-convexificación me da el homomorfismo uniforme aquí. Y la segunda, la de minimización de entropía, me da el homomorfismo uniforme aquí. Y así. ¡Tada! Entonces, tomemos un segundo para respirar y recordar qué es lo que sucedió. Un espacio de sucesiones con suficientes hipótesis. Convexificamos, minimizamos entropía y estos dos pasos dan el homomorfismo uniforme que estábamos buscando. Ahora lo que yo quiero hacer es probar una versión no conmutativa de esto. Lo que sea que eso signifique. Entonces, si yo simplemente miro el teorema y quiero una versión no conmutativa,
Pues primero tengo que pensar qué significa tener una versión no conmutativa de un espacio con base 1 incondicional. Eh, eh, y a ver si esto se digna hacerme algún caso. No los voy a hacer todos de golpe y voy a terminar. Y bueno, específicamente versiones no conmutativas de estas aplicaciones generalizadas de Mazur. Entonces, otra vez volvamos a los LPs. ¿Qué significa la versión no conmutativa de los LPs? Típicamente eso se entiende como la clase P-Schatten. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad lo que pasa es que tomamos los operadores compactos cuya sucesión de valores singulares vive en LP y la norma en la clase de Schatten es precisamente la norma en LP de la sucesión de valores singulares, que son los autovalores del valor sobre T, en fin. Igual que antes, cuando la convexificación en LP también se podía hacer en un espacio de sucesiones, bueno, yo puedo hacer esto para un espacio de sucesiones. Dado un espacio de sucesiones, puedo mirar los operadores compactos cuya sucesión de valores singulares vive en ese espacio de sucesiones y definir un candidato a norma que sea eso, tomar la norma del espacio de sucesiones aplicada a la sucesión de valores singulares. Ahora bien, para que esto funcione no nos va a bastar con que tenga base 1 incondicional. Vamos a necesitar que la base sea 1 simétrica. Y esto pues, tiene que ver con que la sucesión de valores singulares no tiene realmente un orden natural. Podría yo reordenarla y entonces la norma debería ser la misma, digamos, intuitivamente. Pero la moraleja de la historia es simplemente, con la base es 1 simétrica, esto me define un buen espacio, que es una versión no conmutativa del espacio de sucesiones. Ahora bien, este espacio SE no solamente es un espacio de Banach, sino que tiene más propiedades. Lo importante es, tiene la propiedad de ideal. Si yo tomo algo que vive ahí y lo compongo por ambos lados con cosas acotadas, eso vuelve a caer ahí. Y más aún, la norma es invariante por unitarios. Eso lo recordarán del título. Y esto es porque una transformación unitaria no me va a cambiar los valores singulares. Y moralmente, los ideales de operadores en vez de L2, que son invariantes por unitario, son todos de esta forma. Hay unos tecnicismos ahí en los que no quiero entrar, pero digamos que moralmente eso es cierto. Entonces, ahora ya tengo una versión no conmutativa de los espacios de extensiones que aparecían en el teorema de Dirichlet. Entonces, esta es mi conjetura. Para uno de estos ideales de operadores invariantes por unitarios, la esfera de este ideal va a ser uniformemente homomorfa a la esfera de, digamos, el L1 no conmutativo, si solo si el espacio no contiene el infinito n es uniformemente. Entonces, si yo quiero probar esto, una vez más, una implicación viene gratis por el resultado de Enflo. Si ya tengo el homomorfismo uniforme, entonces ya sé que no puedo contenerlos en el infinito n es uniformemente. Esto es porque ya sé que la esfera unitaria de S1 es uniformemente unitaria, uniformemente homomorfo a la esfera unitaria de S2, que es isométrico a L2. Para la otra implicación, bueno, pues todo lo que necesito es versiones no conmutativas de las dos aplicaciones de Mazur generalizadas, la de P-convexificación y la de minimización de entropía.
Ahora, un pequeño comentario es que justo como en el caso de Delitzsch-Lambrecht, cuando la parte de minimización de entropía era todo en dimensión finita y después uno pegaba esos pedazos, aquí esto va a funcionar igual. Los espacios estos S sub E están determinados por las versiones de dimensión finita. Uno puede pensar en S sub E como un espacio de matrices, la expresión de los operadores estos en L2 como matrices con respecto a alguna maceta normal. Entonces, puedo ver las versiones con matrices finitas y si entiendo eso, entiendo la versión completa. Una vez más, una cuestión de aproximación. Y esto va a ser útil porque si uno está en MN, matrices de N por N con entradas complejas, las normas invariantes por unitarios ahí están muy bien estudiadas. En los libros de Matrix Theory, cosas así, hay mucho de esto. Entonces, hay bastantes herramientas aquí que uno puede usar. Bueno, bien. Ahora esperemos a que esto decida avanzar, porque no recuerdo qué es lo que viene a continuación. Entonces, tal vez es momento de... Si a mí me preguntan cuáles son mis herramientas favoritas trabajando con los espacios LP, pues depende del área en que uno trabaje, la respuesta va a ser diferente. Pero para mí la respuesta es, sin lugar a duda, dos cosas. Una, la desigualdad de Helmholtz. Y eso yo no puedo hacer nada. Y la segunda es interpolación compleja. Si uno trabaja con espacios LP complejos, esto es poderosísimo. Uno hace algo en el infinito, en L1, y por interpolación se le tiene gratis en LP. Entonces, los resultados que ya hay en LPs, tanto conmutativos como no conmutativos, usan estas dos herramientas todo el tiempo. En particular el no conmutativo, en LPs no conmutativos, la interpolación es fundamental. Ahora bien, si yo quiero trabajar en espacios de matrices con normas unitariamente invariantes, voy a necesitar cosas que jueguen ese papel. La desigualdad de Schrödinger, tanto siento. Nada, No olvides el hasta que hizo demasiado caso. termina la pregunta. Spoilers. Ok, no fue tan difícil regresar. Ok, hay una desigualdad de Hölder. Esto es un poco sorprendente si uno nunca ha trabajado con normas unitariamente invariantes. Entonces, aquí tal vez hay que tomarse un momento para pensar en qué es lo que es esta expresión. Y esta expresión es exactamente el proceso de convexificación. Pero con respecto a esta norma unitariamente invariante. Y ahora, donde esto de tomar el valor absoluto es en matrices en vez de en vectores. Pero formalmente, esto es simplemente la convexificación. Entonces, excelente. Hay esperanzas. Hay una desigualdad de Hölder. ¿Qué hay de la interpolación? Bueno, la interpolación entre comillas es este resultado que a mí también me resulta sumamente sorprendente. Si tengo un operador que es una contracción con respecto a la norma de operador, con esto quiere decir T es una contracción cuando tengo la norma de operador aquí y acá, pero también es una contracción cuando tengo la norma de traza. Entonces, si mi T es una contracción con respecto a esas dos normas, que es básicamente como decir, es una contracción en L infinito y en L1, entonces va a ser una contracción con respecto a cualquier norma unitariamente invariante. Esto a mí me resulta bastante sorprendente. Con los LPs me lo creo, que los construyo, o algo intermedio entre el infinito y el L1.
Pero lo que esto dice es que esta condición de ser unitariamente invariante impone suficiente restricción como para obtener esta especie de interpolación entre comillas. Y en fin, esto es suficiente para adaptar las pruebas de LP a mi caso con normas unitariamente invariantes. Entonces, ¿cómo va a definir uno la versión no conmutativa de la aplicación generalizada de Masur de P convexificación? Pues formalmente usando la misma fórmula. Cuando tengo un operador que es, bueno, primero debería decir, la convexificación la defino así, como tiene que ser, y ahora la aplicación esta de Masur, bueno, cuando tengo algo que es no negativo, es simplemente elevar a la potencia P, y para algo más general, pues simplemente elevo la parte positiva a la potencia P, y después preservo el signo. Aquí en el mundo de las matrices, esto tiene que ver con la descomposición polar. Tengo una matriz, tomo su descomposición polar, entonces lo que voy a hacer es elevar la parte positiva a la potencia P y conservar el mismo signo, que es la parte de esto de la rotación. ¿Y qué es lo que puedo probar? Lo que puedo probar es que esto también, como en el caso de Delitzsch-Lundprecht, es un homeomorfismo uniforme entre las esferas y los módulos de continuidad uniforme dependen solamente de P. Ahora bien, si están prestando atención al enunciado, notarán algo que es diferente, que es esta condición súper misteriosa sobre P. P tiene que ser al menos 3. Ahora bien, esto es algo de la prueba. Esto es algo que puedo probar cuando P es al menos 3. No sé si es cierto o no para los P entre 3 y 1. También, si recuerdan el argumento de hace un rato de cómo se usaba estas dos aplicaciones generalizadas de Masur para probar el teorema de Delitzsch-Lundprecht, parece que estoy en problemas. Porque hace rato les conté que Delitzsch-Lundprecht toman la 2 convexificación. Es P igual a 2. Y yo aquí no tengo P igual a 2. Entonces, originalmente yo estaba muy decepcionado hasta que después alguien me hizo notar que en realidad el 2 en Delitzsch-Lundprecht no es importante. Uno podía haber tomado 3. Pues la prueba de Delitzsch-Lundprecht sigue funcionando con 3, entonces hay esperanzas. ¿Cómo se prueba esto? Bueno, básicamente lo que hice fue tomar la prueba de Ricard para los espacios LP no conmutativos y adaptar todo esto al contexto de normas unitariamente invariantes en espacios de matrices, donde lo importante es esto de Hölder, se reemplaza por este Hölder, interpolación por otro. Y bueno, tengo aquí escrito bastante de cómo se hace, pero no tenía intención de presentar todos los detalles, solo tal vez decirles una que otra cosa. Estos pasos son estándar en álgebras de operadores, que uno empieza con elementos positivos, después se reduce a autoadjuntos, luego hay unos trucos para reducirlo a estimar normas de conmutadores, dividir los conmutadores en pedazos y en fin. Lo único que les voy a contar es este truco bastante simpático de por qué va a bastar hacer las cosas para matrices que son autoadjuntas. Entonces digamos que tengo una matriz X que no es autoadjunta. Si yo creo una matriz más grande, este X tilde definida de esta manera, ahora esto sí es autoadjunto.
Y las normas son equivalentes. O sea, ese cero es un cero enorme, está apuntando matrices, ¿no? Es lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Está apuntando matrices, ¿no? Sí, sí. El cero es un cero enorme. C0 es una matriz de ceros. Sí. Entonces, por esto que muchas veces es suficiente hacer las cosas para cosas que son autoadjuntas. Y bueno, uno se puede preguntar, pero ¿qué va a pasar con esta aplicación de masura generalizada que definiste? Ahora ya no es completamente obvio que eso funciona bien con esta operación de extender una matriz a una que es autoadjunta, pero si uno hace las cuentas, todo sale bien. Esta aplicación de masura generalizada aplicada a la matriz grande simplemente es calcular la pequeña y hacer el mismo proceso de extender a algo autoadjunto. Entonces, es por esta causa que todo va a funcionar bien. Esto del conmutador, creo que ya no se los cuento por cuestiones de tiempo, prefiero hablar un poco más de lo de la entropía. Y al final, aquí es donde viene la restricción de mayor o igual que 3. Es una desigualdad que es un estimado técnico. Y en realidad esto lo pruebo inmediatamente de un resultado de, no tengo idea cómo decir esto, yo chic, quién sabe. Entonces, mi desigualdad se sigue inmediatamente de este resultado, y en este resultado el caso P entre 1 y 3 no se sabe. Y esto está abierto desde el 97. Entonces, si uno pudiera probar este resultado para los P's faltantes, entonces automáticamente todo funciona y yo obtendría el homomorfismo uniforme también en ese caso. Ahora, ¿qué va a pasar con la entropía? Recuerden que hace rato les conté que esta función de minimización de entropía de Dirichlet-Lumprecht es simplemente una traslación de la entropía relativa en teoría de la información. Entonces, en teoría de la información ya hay una definición de entropía relativa cuántica. Entonces, si uno está enterado de esto, es bastante obvio cómo definir una versión no conmutativa de esta aplicación de masón generalizada de Delitzsch-Lumprecht que minimiza entropía. Minimizamos la entropía relativa cuántica. Entonces, ¿qué es la entropía relativa cuántica? Esto, si uno nunca lo ha visto, también toma bastante para digerir. Entonces, ¿qué es lo que corresponde a vectores de probabilidad? Son lo que se llama estados. Matrices autoadjuntas, definida positiva, cuya traza es 1. Esto no es otra cosa que decir matrices, operadores que en alguna base ortonormal son diagonales y en la diagonal lo que tengo es un vector de probabilidad. Entonces, en este sentido es bastante natural que esto sea la versión no conmutativa de los vectores de probabilidad. Entonces, ahora aquí esto juega el papel del vector de probabilidad. Necesito un segundo vector que sea no negativo, y bueno, esto va a ser no negativo en el sentido matricial. Positivo semidefinido, como se lo quieran llamar. Y la entropía relativa se define de la misma manera que antes. Esto es la manera estándar de ir de vectores a matrices. Lo que antes era sumar operaciones entrada por entrada, ahora se vuelve la traza de hacer esas mismas operaciones, pero con matrices. Antes teníamos el logaritmo, ahora es el logaritmo de matrices.
Noten que esto tiene sentido porque las matrices son autoadjuntas y ah, positivas. Entonces, esto es simplemente el cálculo funcional de matrices, que es expreso estos operadores en forma diagonal y aplico el logaritmo a la diagonal. Y hay unas condiciones técnicas aquí del soporte que no sé qué, olvídense de eso. Eso no es importante, simplemente para que las cosas tengan sentido. Entonces, esto ya existe, ya está, es bien conocido, bien estudiado, tiene muchas propiedades. Estas son algunas. Es monótono en el segundo argumento. Si multiplico por constantes, pasa esto. Y lo más importante es esto de la convexidad conjunta, que dice, si tomo una combinación convexa de ρs y sigmas, la entropía relativa de esas combinaciones convexas va a ser menor o igual que la combinación convexa de las entropías relativas originales. Entonces, ¿qué defino? Que fue el papel de la aplicación de demasiado generalizado de Ellis-Lumpet. Pues, como les he contado las cosas, es obvio cómo se tiene que definir. Ahora voy a tomar un espacio que en vez de Rn con una norma 1 incondicional, es Mn con una norma unitariamente invariante. En vez de un vector de probabilidad, tomo un estado y voy a minimizar sobre la parte positiva de la bola de esta norma la entropía relativa. Igual que antes, voy a necesitar convexidad estricta para que esto esté bien definido. O sea, que la matriz que minimiza sea única. Como antes, equivalentemente podemos minimizar sobre la esfera. Y eso viene de esta propiedad. ¿Por qué? Porque si tengo un sigma que no está en la esfera, lo multiplico por un número c mayor que 1 para llevarlo a la esfera, y entonces esto disminuye. El logaritmo es positivo porque c es mayor que 1. Si quiero minimizar, puedo hacerlo sobre la esfera, y al final del día, ¿esto qué me está diciendo? Esta aplicación está tomando como entrada un estado que es alguien que vive en la parte positiva de la esfera unitaria de S1, de dimensión n, y me está devolviendo a alguien que vive en la parte positiva de la esfera unitaria de esta norma. Entonces esto me va a definir una función de la parte positiva de la esfera a la parte positiva de la esfera, y usando los mismos trucos, la puedo extender a una función que va de toda la esfera a toda la esfera, y uno cruza los dedos y espera que esto me vaya a dar un homeomorfismo uniforme si tengo suficientes hipótesis, digamos, convexidad uniforme y suavidad uniforme, ¿no? Pues bueno, esto es un poco una bobería. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relaciona esto de la convexidad estricta con que los minimizadores sean únicos? Y bueno, es esta cuenta trivial, ¿no? Y tiene la moraleja de la historia, lo que les quiero decir aquí es que esto tiene que ver con la convexidad de esta entropía relativa. Es como lo más técnico que les voy a contar, solo lo que quiero enfatizar hoy es que esta entropía relativa es una herramienta que ya está bien desarrollada, y entonces uno la puede usar para probar cosas geométricas en espacios de Banach no conmutativos en este sentido. Y en realidad esa convexidad es
Es todo. Es en realidad lo único que voy a usar para probar este lema, que es una traducción literal del mismo lema que prueban Odell y Schlumberger. Entonces, ¿qué demonios tiene que ver esto con probar continuidad uniforme de esta aplicación? Entonces, les cuento rápidamente. Si uno ha conseguido probar esta desigualdad, entonces reordenando se tiene esto. Esta expresión aquí la reconocerán como lo que aparece en la definición del módulo de convexidad uniforme. Entonces esto se controla por abajo por el módulo de convexidad uniforme de X evaluado en esta diferencia. Entonces, si uno traduce lo que esto quiere decir que si esto es mayor que epsilon, entonces esto tenía que ser más grande que el cuadrado de esta cantidad, que escribiéndolo en forma contrapositiva es justo la continuidad uniforme. Si estos dos estados están a distancia menor que esta delta, entonces sus imágenes van a estar a distancia menor que esta. Entonces, este tipo de desigualdad junto con la convexidad uniforme es lo que nos va a dar la continuidad uniforme de esta aplicación de Maslow generalizado de minimización de entropía. Y por cierto, nunca lo dije, pero este subíndice 1 es la norma en S1. Atrás. ¿Y este lema cómo se prueba? Es tomar la prueba de Delius-Lundgren, reinterpretarla un poquito en términos de entropía relativa y hacer unas cuentas que son muy parecidas. Entonces, no vale la pena ver todos los detalles. El único punto que quiero enfatizar es que qué propiedades se usan de la entropía relativa cuántica. Uno es aquí se está usando la monotonicidad y aquí se está usando lo de multiplicar por las constantes. Y en el siguiente paso, aquí se está usando la convexidad. Y de hecho, en realidad, solamente usamos convexidad en la segunda variable. La entropía relativa es convexa en ambas variables, pero todo este argumento solo usa la convexidad en la segunda variable. Entonces, en fin, simplemente formalmente usando las propiedades de entropía relativa, uno termina probando esta versión no conmutativa del mismo lema de Odell y Schlumberger, que prueba que la aplicación es uniformemente continua en las partes positivas de las esferas. Más aún, si uno sigue todo, esta condición que requerimos para pegar los pedazos de dimensión finita sigue funcionando. El módulo de continuidad uniforme depende solamente de los módulos de convexidad uniforme y suavidad uniforme. Y en este momento me quedé bastante trabado. Tratar de ir de la parte positiva a toda la esfera, los argumentos de Odell y Schlumberger simplemente no funcionan. Y porque son muy reales, en el sentido de que hay que dividir las cosas en parte positiva, parte negativa, bueno, las cuentas son fáciles. Si uno intenta hacer eso simplemente con escalares complejos, ya no sé cómo hacerlo. Entonces, si no sé cómo hacerlo con escalares complejos, hacerlo con matrices. O sea, lo de ellos no valen completo. Nada más. El argumento no vale, pero el teorema sí. Pero la manera de probarlo es un poco rebuscada y es como muy abstracta. Y eso... O sea, ellos pegaban cachos de RN y después llegaban a cualquier espacio de dimensión infinita a un complejo.
O llevaban espacio. No, ellos no hicieron nada de complejos. Los complejos se hizo después y eso va a quedar claro en unos minutos. Algo que es muy curioso es que para la inversa sí puedo probar que es uniformemente continua en toda la esfera. Y eso tiene que ver con que la inversa se puede expresar de una manera muy sencilla usando ese duality map, que simplemente es, si tengo un vector en X, me da el único funcional que lo norma. Esto tiene sentido cuando el espacio es suave, etcétera, etcétera. En fin. Entonces aquí la historia parece que no estoy llegando a donde quería llegar. Estoy diciendo, defino esta aplicación de minimización de entropía, puedo probar homomorfismo uniforme, pero solo en las partes positivas de la esfera, y no sé cómo llegar a toda la esfera. Entonces ahora, ¿qué hago? Bueno, comentario rapidísimo antes de pasar a eso. La razón por la que esto falla tiene que ver con ese truco de ver matrices más grandes. Aquí lo escribí con cosas diagonales en vez de las antidiagonales, pero en fin. La idea es fundamentalmente la misma. Esta aplicación de p-convexificación en una matriz diagonal funciona muy bien, pedazo a pedazo. Pero esto no tengo idea de si funciona. En realidad esto ni siquiera tiene sentido. Porque el f sub x está definido en estados, y si el x y el y son estados, este ya no es un estado. Tendría que multiplicar por un medio o algo así. Entonces, estos trucos de amplificar simplemente no se llevan bien con la aplicación de minimización de entropía, y entonces no tengo acceso a todas estas herramientas clásicas en álgebras de operadores. Pero esto se puede resolver usando interpolación compleja. Hay un teorema de Daher y Carlton que dice que si tengo un par de espacios donde puedo hacer interpolación, cualesquiera dos de los interpolados tienen esferas uniformemente homomorfas. Esto a mí me va a funcionar muy bien porque estas clases de Schatten generalizada funcionan perfectamente con la interpolación compleja. La interpolación de dos de estas clases de Schatten generalizadas con respecto a los espacios coincide con la clase de Schatten generalizada del interpolado de los espacios. Y entonces ahora puedo terminar la prueba, pero no siguiendo los pasos de Odell-Schlompfrecht, sino siguiendo un camino alternativo que es el que usó Daher, que es, el primer paso sí es la preconvexificación, pero en el segundo paso, en vez de usar la minimización de entropía, se usan estas herramientas muy abstractas de interpolación, porque la convexificación se puede ver como una interpolación entre el espacio original y el infinito o algo así. Entonces, al final de la historia, sí puedo probar el teorema que quería. Sí puedo probar que, y esto está mal escrito, esto debería ser uno simétrico. Un error de copiar y pegar. Entonces, la esfera unitaria es un homomorfo a la esfera unitaria de S1 o L1 o L2 o lo que quieran. Ahí todos ya sabíamos que era uniformemente homomorfa. Es equivalente a que el espacio no contenga L infinito n uniformemente. Y bueno, esto ya se sabía que era equivalente a que el espacio de sucesiones no contenga los L infinito n uniformemente.
Esta equivalencia es un teorema de Tomczak-Jaegerman de los 80s. Lo escribo solo porque es interesante que estas tres cosas son equivalentes. Ahora bien, yo sigo muy intrigado por esto de que el argumento de minimización de entropía no lo he podido completar. Me gustaría poder completarlo. Y los quiero dejar con esta idea de que la teoría no lineal de espacios de Banach está muy desarrollada en los espacios clásicos, los LPs pequeños y los grandes. Por ejemplo, el teorema este que mencioné de Johnson, Lindström y Sheckman, de que para P en el rango reflexivo, si un espacio es uniformemente homeomorfo al LP pequeño, entonces tiene que ser linealmente isomorfo. Para los espacios no conmutativos, básicamente no sabemos nada. Esto que estoy haciendo es un primer paso. Por ejemplo, no sabemos si este teorema que acabo de mencionar es válido para el SP. Si un espacio de Banach es uniformemente homeomorfo a un SP, con P en el rango reflexivo, ¿será que entonces es linealmente isomorfo? No lo sabemos. Si a alguien le interesa involucrarse en este negocio, este es un ejemplo de una pregunta interesante. Y eso es todo. Entonces, vaya, volviendo a este punto de los complejos, Sí. se sabe que el teorema de Euler-Lundgren es válido para espacios complejos, pero por el camino este de la interpolación. Ah, ok. Pero y entonces esto no te prueba al final, el caso cuando pega menor que 3, no entendí por qué. Vos cuando pega menor que 3, venía que había un homeomorfismo uniforme entre la esfera de y el P complexificado. Pero ahora cuando sabes que la esfera de cualquiera, o sea, no tenés esto que pasa que si no contiene el infinito uniformemente, no pasa el complexificado, cosas por el estilo, como para que Sí, ese otro resultado te termine diciendo que son homeomorfos. no, tienes razón en que eso va a funcionar cuando el espacio no contiene el infinito de uniformemente, Ujú. pero el resultado original No pedía esa de condición. no pedía esa Por condición. eso, claro. Entonces, esto todavía sigue abierto. Sin esa condición extra, no sabemos. Justamente lo del P, casi que al final no hace falta porque no importaba que fuera el 2, el 3, pero la operación esa que va que no parece deformar menos para P chico. Digo, cuando P es 1 no hace nada. Ajá. Uno esperaría que se portara mejor si P es menor Claro. que 3. O sea, casi no deforma nada si P es chiquito. Es raro que salga que sea uniformemente continuo cuando P es mayor que 3 y no cuando es menor. O sea, Es bastante extraño. Digo, porque uno esperaría que cuanto más chicos sea Pero la P, sea vuelta- más fácil, no más Claro, difícil. yo no sigo esa. ¿Qué me diga? Pero Porque la cuenta. una de la vuelta es lo mismo, la ida. No sé si falta la ida o la vuelta Claro, en el pero- caso P menor que 3. ¿Eso te acuerdas? No recuerdo. Pero igual, digo. Bueno, no dijiste que la vuelta no tiene sentido. Digo, cuando P es 1 no hace nada, es la identidad. Bueno, cuando P es chiquito uno diría, bueno, casi la identidad debería ser buenísimo. Y no, claro, pero no, hay que saltar a 3. Con esta prueba. No, por supuesto, pero claro, igual no lo necesitabas, tampoco daba para seguir peleando con eso. Pero muy bueno. No, pero sí estoy muy intrigado con esa pregunta. Sí. Tengo pensado una estrategia en la que uno posiblemente podría probar esa desigualdad de Jochik, pero con una constante peor. Por eso ni siquiera lo he empezado a pensar. Tengo que entender unos papers de PCA que están bastante complicados. Yo tengo una pregunta más elemental. ¿Por qué tener equivalencia de las normas, como por ejemplo cuando haces el 2x2 trick, termina implicando cosas
que involucran homeomorfismos de esferas. Esa es mi pregunta. No entiendo eso. Porque las esferas son cosas isométricas. Parece. Sí, en fin, O sea, me gustaría tener una intuición al respecto de eso. en realidad, lo que uno termina probando no es tanto sobre esferas, sino uno obtiene estimaciones para el módulo de continuidad uniforme de estas cosas sobre bolas. Y la estimación se vuelve cada vez peor si la bola es cada vez más grande. Pero entonces, como aquí es un factor de 2, todo está controlado. Pero sí, Ok. es verdad que esto es más bien sobre bolas y no sobre esferas. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Es ahí. Cuando hablabas del módulo de continuidad uniforme, en un momento tenías que eso dependía de que el módulo de la convexidad uniforme, ¿no? O de la dual, no me acuerdo, ¿no? Que no dependía del espacio E en cuestión, al principio de la charla. En la P-convexificación dependía solo de P y no del espacio. Claro, pero porque es solo de P. Y Pero después, más adelante, ¿no tenías un resultado que dependía del módulo de sí, convexidad? eso es para la minimización de entropía. Es, Ahí sí depende de los módulos de convexidad y suavidad. está bien. Y vos antes, en un momento decís, bueno, uso un resultado de que E2 lo puedo renormar, digamos, un espacio Z que sea estrictamente convexo para hacer todo esto. Ujú. Ese renorme de un E2 a este espacio que llamemos Z, ¿tenés algún control sobre ese usando el módulo de convexidad de Z o no? El renorme no tiene ningún control. No tengo la más remota idea. A ver, yo pregunto porque si uno después quiere componer con funciones uniformemente continuas, vas a tener que componer con este renorme para obtener un control total. Sí, es verdad. No tengo idea. Habría que ver el resultado de este abstracto que estoy usando como caja negra. Está bien, sí, yo pregunto pues ni lo conocía ese resultado. Así que... Lo agradecemos.